que hacemos de esta jornada es que ha sido un paro contundente donde todos los trabajadores... Lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. La primera evaluación que tenemos desde el inicio de este paro nacional decretado por la Confederación General del Trabajo a partir de las 0 horas es que ha sido una medida contundente en todo el país. El paro es prácticamente total. Ayúdenme a completar una frase. El paro sería exitoso si sucediera ¿qué cosa? Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio, y no lo que pasó este año y medio casi con diálogo que no existía. Nos hemos comprometido como gobierno, y me he comprometido yo como presidente, la reducción de la pobreza. Un alta de un bono de 2.000 pesos, si no lo cumplieron, la inflación continúan los despidos, las suspensiones. Creo que si se toma nota de esta contundencia, ya el ministro de Trabajo, en vez de salir a criticarlo, tendría que estar llamando para una reunión en serio, para empezar a dar soluciones a los trabajadores. Que en aquellos lugares donde el transporte público ha afectado, sin duda que ahí se sintió el paro. Hubo mucha gente que se acercó a trabajar por otras vías, no a través del transporte público, obviamente. Una jornada que creemos que se perdió una oportunidad para los argentinos, una oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial. Esto es una convocatoria de sindicatos clasistas y de izquierda, y nosotros los acompañamos. Creo que ha sido una jornada impresionante por el paro masivo. Quiero denunciar que lo que ocurrió en Panamericana es un acto absolutamente ilegal e ilegítimo. No solo que había vías alternativas, como ya ha fallado la justicia reiteradas veces sobre las manifestaciones en Panamericana, sino que los trabajadores y quienes se manifestaban allí, mis compañeros del Frente de Izquierda, ya habían liberado un carril. Es decir, que es un acto absolutamente ilegal. La medida de fuerza es contundente aún sin ese tipo de medidas a la que nosotros, por supuesto, no adherimos, no convocamos y no responden a esta Confederación General del Trabajo. Esto es claro, digamos, son sectores que pertenecen más a perfiles políticos que no a gremiales. Aún así, vuelvo a insistir, la medida ha sido contundente no por este tipo de situaciones, sino porque los trabajadores han decidido plegarse al paro en su totalidad. El alcance, como bien lo decimos, es contundente, las características que tomó esta medida, esta jornada, con un alcance similar en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Nosotros decimos e interpretamos que hay una acción política y que no se hizo y no se le reclamó a esas empresas por el bono o por, en su defecto, por los despidos. Creemos que ahí es donde reflejamos una acción política de algunos y que creemos que estamos en un año electoral. Y le pedimos a la dirigencia que volvamos al diálogo, pero como dirigentes gremiales, dirigentes empresarios, la responsabilidad del gobierno que nos toca a nosotros, pero no que nos sometamos al vaivén de turno de alguna fuerza política para plantearnos un cambio en el modelo económico, algunos que se plantean volveremos, y la verdad que este gobierno no tiene en agenda volver a Kicillof y a Moreno, y esto tiene que quedar bien claro, porque la sociedad nos eligió para hacer algo distinto. Bienvenidos. Fue un día inolvidable, del que el mundo está tomando datos. Toda esta gente, estas multitudes que se movieron por las calles de Buenos Aires y ahora están ausentes, terminaron recibiendo en muchos casos, al volver a las calles, al intentarlo, viviendo la represión que se vivió por parte de un gobierno decididamente provocador. Me gustaría mostrarles, para que lo recuerden, aquellos que salieron durante varios días en marzo, justamente para reclamar este comportamiento de la sindical de los trabajadores, de la CGT,
exigiendo, reclamando que se le dijera al gobierno que así las cosas no van, que no puede ser que la pobreza se incremente tanto como ha sucedido, que sean despedidos los trabajadores de la forma en que ha ocurrido durante todo este tiempo, que el salario valga cada vez menos, que se abran las puertas para que entren todos los productos y sean los obreros de afuera los que trabajen. Se venden mucho más autos con respecto al año pasado, un año pésimo. No importa, el dato podría ser bueno si los autos fueran hechos, preparados por obreros de la Argentina, pero el 70% de los autos que se venden son importados, es decir, muy buen trabajo para el obrero de Brasil o para el obrero de México, pero no para el obrero argentino. Mejores posibilidades en el precio para los que en la parte de la élite económica de la sociedad se pueden comprar un automóvil, pero un paso muy negativo para los que quieren trabajar. Y por querer trabajar y no tener trabajo, o por querer mejor salario y no tenerlo, de alguna manera tienen que hacer este paro y protestar, pero no protestar para que no les respeten el derecho a huelga, consagrado en la Constitución, el derecho a manifestarse, también consagrado en la Constitución. Esto es Constitución en estos momentos, vacío. Esta es la imagen de la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Algunos podrán decir, y lamentablemente no les falta razón, que los piquetes o la amenaza de cortes en los piquetes determinan que muchos que pensaron ir a trabajar quizás no fueron. Pero también tengamos en cuenta que fue una extraordinaria ayuda para aquellos que por miedo van a trabajar en empresas que le dicen venís a trabajar o dentro de 10 o 15 días vas a tener la represalia. Hay mucho miedo en el trabajador porque los echan con una enorme facilidad, con una gran liviandad hoy día. Entonces, en aquellas empresas que dicen ustedes vengan a trabajar, y si no vienen, ya sabe lo que va a ocurrir. Para ese trabajador, decir, mirá, no pude ir, también se convierte en un mecanismo de defensa. Si hacemos el promedio entre los que a lo mejor quisieron ir a trabajar y no pudieron, y los que no querían ir a trabajar, pero hubiesen ido de todas maneras, porque no tenían más remedio ya que los echarían dentro de 10 o 15 días, ahí tenemos seguramente un promedio. Por lo tanto, la realidad es esta. El símbolo es alguien dispuesto a reprimir. Gendarmería ha sido de los pocos rubros en la República Argentina que tuvo aumentos significativos. Seguramente se lo merecen, pero también se lo merecen los otros trabajadores. Tenerlos a través de Macri y del establishment tan satisfechos por encima de otros trabajadores implica decirles, cuando los precisemos, ustedes tienen que estar a disposición de lo que llamamos el establishment, el poder real. Y por eso había quienes estaban dispuestos a la golpiza con una gran facilidad. Y estaban los gases lacrimógenos, y estaban los carros hidrantes, y estaban los palazos, y estaban las personas víctimas de lo que era la furia de algunos integrantes de la Fuerza de Seguridad. Hubo una escena increíble. Alguien de seguridad que se vuelve loco y empieza los palazos y viene un compañero y le dice, pará, en medio del desorden, del que quería seguir los pasos y los consejos de Patricia Bullrich, y el otro que quería mostrarle a la gente que no querían hacerle daño a quienes estaban manifestándose. Hasta eso se vio en esta mañana, y sobre todo se vio qué suerte C5N, lo digo como telespectador de prácticamente todas las imágenes del día, qué suerte que estás haciendo un muy buen balance, que estás haciendo que la balanza esté sostenida entre la infamia mafiosa que estuvo todo el día arengando contra el paro para decir una información mucho más equilibrada, solamente la información que correspondía con el paro. Si hubo represión, la represión. Si hubo cortes, los cortes. Si hubo malos comportamientos, lo que fuera. Las declaraciones de unos y de otros, lo que tiene que hacerse dentro del periodismo. Pero otros estaban en la insistencia y en la arenga que determinaron que se envalentonaran como siempre. Vamos a empezar lo que queremos decirles en el comienzo de nuestro programa por Mauricio Macri. La imagen que tengo de Macri en la actualidad es la de esa persona que se para detrás de los bravucones y por encima de los bravucones empieza a decirle de todos los que están enfrente. Porque Macri habla desde el enorme poder mediático que lo sostiene, desde un establishment, de un inmenso poder que lo sostiene. Entonces, no es él el que está al frente. Él grita desde atrás, dice cosas como estas, por ejemplo. Y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá
trabajando. Lo dice y le parece que es gracioso, y él hace la pausa para el aplauso. Es decir, era inexorable que lo tuvieran que aplaudir. Me gustaría verlo de nuevo, porque es algo premeditado, una provocación. Él sabe que con eso le está diciendo a los que sí laburan, estimado Macri, a los que vienen del conurbano, 2 horas de viaje, micro, usted no sabe lo que es eso. 2 horas de tren, usted no entenderá nunca porque no lo vivió. Esa gente labura. Lo suyo, lo mío, lo de ciertas tareas más privilegiadas, no se puede comparar con la palabra trabajando. El laburante es otra cosa, viene 2 horas desde, qué sé yo, Talar de Pacheco, 10, 12 horas de trabajo para ganar 12 o 14 mil pesos, en el mejor de los casos, y 2 horas para volver. Ese es el tipo que labura, y está insatisfecho, y tiene el derecho constitucional de decir, esto no va. Usted mismo, y lo vamos a mostrar más adelante, habló de la pobreza, pero antes quiero que vean la provocación de nuevo, porque esto es estrictamente el comportamiento de un gobierno que se siente impune. La fuerza de Macri no procede del propio Macri, ni siquiera procede de elecciones que terminaron con 2 puntos de diferencia. Procede del poder mediático que lo ha sostenido, inmenso, de esa mafia, él que dice estar contra las mafias, cosa que naturalmente no se le cree, sostenido por la mafia mediática que hoy estuvo a pleno, hasta se corregían entre ellos. Una joven de determinado canal dijo la palabra represión a la pasada, y la corregía, no es represión. Es una orden judicial, que dicho sea de paso la dio Arroyo Salgado. Miren qué manos estamos. Arroyo Salgado que da la orden o que permite lo que Patricia Bullrich está urdiendo. En todo ese panorama, a Macri se le ocurre salir con una frase pensada de antemano. A los que están ahí parando y no vinieron hoy a trabajar, haciendo valer su derecho constitucional, los mato con esta frase y la zampó nomás. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Se le perdona a Macri, los que pueden por lo menos, porque él no sabe de qué está hablando. Ni siquiera en este momento y en esta etapa es precisamente un laburante. Tenemos más fotografías de la casa de Lewis en el sur, o de las bicicleteadas en las ciudades, o del descanso en Chapadmalal, o del descanso frente a la montaña o frente a los lagos, que de la Casa Rosada posiblemente. Pero aceptemos que él ahora se siente un trabajador. No será nunca el primer trabajador. Los que estaban manifestándose, los que estaban padeciendo esto que les tocó cuando se encontraron con la policía, que ellos arengaron desde Patricia Bullrich, esos trabajadores, son la verdad del trabajo. Y tanto tienen derecho, no solamente porque trabajan, sino porque se han empobrecido, porque lo que les ha ocurrido en el 2016 y lo que va del 2017 es grave. Por eso hablar de la pobreza otra vez, con una cierta liviandad, también es una forma de provocar. Nos hemos comprometido como gobierno, y me he comprometido yo como presidente, es a la reducción de la pobreza. La Argentina arrastra muchos años de frustraciones, muchas promesas incumplidas. Eso ha traído mucha bronca, y lo que hoy busco como presidente es que canalicemos esa bronca en energía para construir el futuro. Ese futuro no sirve ningún tipo de medición que hagamos si realmente en el recorrido de estos años no tenemos una reducción sistemática y sustancial de la pobreza. Nosotros lo hemos llamado pobreza cero, que es como un camino hacia ese ideal que sabemos que puede llevar décadas, pero lo importante es que todos los días, todos los años podamos reducirla. Habla de la bronca, pero la bronca la armaron ellos. ¿Sabe cuántos autos pasaron después que en algún canal se festejaba que habían limpiado un puente? Pasaban 5, pasaban 6, pasaban 7 autos. Fue mucho más lo que entorpeció las fuerzas de seguridad que aquellos que venían a manifestarse en el centro
posiblemente con la pretensión de los piquetes, que insisto, a mí no me van bien, porque me gustaría un sinceramiento absoluto y total. Lo que pasa es que ese sinceramiento es imposible cuando hay empresas que amenazan a su trabajador con echarlos si no vienen el día del paro, porque también hay una cuestión ideológica y una cuestión de interés en ellos. Todo el día estuvieron provocando. Patricia Bullrich pasó por todas las emisoras oficiales diciendo que iban a limpiar, que iban a reprimir y que venga la gente, que venga nomás, porque querían un encontronazo, querían mostrar el éxito de estas fuerzas de seguridad, que todavía no tienen las armas que andan comprando por el mundo, en un negociado seguramente que el tiempo, como ya ocurrió con lo de las armas de Estados Unidos, dará a conocer. Veamos, escuchemos mejor dicho a Patricia Bullrich. Nuestro objetivo como Ministerio de Seguridad en el marco de nuestro gobierno es permitir que la gente pueda llegar a la ciudad. En este momento, salvo la Panamericana y la 197 que están en el cordón, igualmente están liberados los accesos laterales. Hay posibilidad de llegar a la Ciudad de Buenos Aires por todas las vías, por la autopista del oeste, por la Richieri, el puente Porredón por el lado de Irigoyen. Nosotros mismos estamos cortando el puente Porredón para impedir que suba los manifestantes del puente Porredón, los laterales de la Panamericana y la autopista del oeste, como dije. Es decir que nuestro objetivo, dentro de una situación compleja, porque hay muchos manifestantes en cada uno de estos lugares con el único objetivo de impedir el tránsito, se puede llegar por Puente La Noria o por Puente Uriburu. Esa es la situación que tenemos al momento. Ahora han llegado refuerzos y ya se les ha advertido a los manifestantes que queremos que se libere la Panamericana, que dejen circular a la gente, y ahora se pone en marcha un protocolo de la Gendarmería Nacional que les ha avisado y que ahora, si no responden, actuarán. Ajá. ¿Y actuar qué significa, Patricia? Actuar significa desalojar la Panamericana para que la gente pueda trasladarse, no solo por los laterales, sino también por la vía central. Lo que esta mujer, enemiga juramentada de los trabajadores, fue ministra de Trabajo. Ahora no se animaron a ponerla de ministro de Trabajo y la pusieron nada menos que de ministra de Seguridad para comprar armas en Israel, para comprar armas en los Estados Unidos y para arengar a la tropa permanentemente hacia la represión e invitar a la gente a que viniera. Cuanto más grande fuese el lío, posiblemente más se satisfacía el gobierno ante esa posibilidad. Entonces procedieron de esa forma y hubo situaciones demasiado violentas que no llegaron a más porque al final el buen criterio lo tuvieron los propios trabajadores, los propios manifestantes. Estaba entre ellos un destacado político, Marcelo Ramal, que muy temprano nos hizo saber de dónde venía todo lo que le daba fuerzas también a Patricia Bullrich para actuar de esta forma. ¿De dónde procedía la indicación? Las responsabilidades políticas, el de la jueza Arroyo Salgado, que siguió paso a paso la situación acá en la Panamericana, según me lo manifestaron los propios jefes de la Gendarmería. Es decir, que ella tiene responsabilidades en esto que acaba de ocurrir ahora, aún sabiendo de mi boca, de mi palabra, que estábamos culminando la actividad, que estábamos realizando un acto para cerrar la jornada. Todo lo que querían era romper el paro. Mire qué afortunados, en qué manos estamos. Patricia Bullrich, que para hablar de un crimen recurrió a una película rusa para tratar de fabricar un crimen, el tema Nisman. Y ya que digo Nisman, digo también a Arroyo Salgado. Mire qué confiable decisión, la de una mujer que para tener al establishment de su lado en el tema Nisman fue capaz de perdonar, de dejar sin ningún tipo de problema judicial a aquellos periodistas que habían espiado la Casa Rosada. Ni más ni menos. Los tenía para juicio oral antes de lo de Nisman, pero después de lo de Nisman precisaba a ese establishment, al que por supuesto le rinde pleitesía todo el tiempo. Mire qué confiable es, que inventa un crimen e inventa un culpable del crimen. Ayer le demostrábamos a ustedes como la víctima de lo que ha dicho Arroyo Salgado con respecto al presunto crimen o al crimen que ella quiere que se haya cometido de Nisman ha padecido. En estas manos estamos. No son demasiado confiables y tampoco es demasiado confiable el hecho de que sea Macri,
con Patricia Bullrich, quienes quieren romper el paro, porque han estado no muy lejos en el tiempo, no hace 20 años, ayer nomás, han estado a favor del paro, han arengado el paro, han dicho que eso corresponde, del derecho constitucional, de la advertencia que significa para el gobierno. Eran paros por ganancias, nunca hubo paros hasta ahora porque despidiesen a cientos de miles de personas, nunca hubo paros en función del dinero que no alcanzase, pese al INDEC y toda la historia, porque siempre la paritaria dejaba el salario por encima de la inflación. Eran paros por aquello de las ganancias. Usted lo recordará perfectamente. Y a Macri le parecía encantador que hicieran ese paro. Era formidable decirle al gobierno, mire que las cosas no están bien. Bueno, ahora están muy mal y son unos mafiosos aquellos que impulsan un paro que él antes apoyaba. ¿Apoya el paro de Moyano? Es un derecho constitucional, pero lo que queda claro para mí es que es un llamado a alerta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es un llamado a que recupere la humildad, que su gobierno abandone la soberbia y esa imposibilidad de escuchar, de dialogar, de tratar de no pensar siempre que son los dueños de la única verdad, empezando en esa humildad por reconocer que el problema de fondo que se está discutiendo en este paro es la inflación. Yo hace años que vengo diciendo, cuidado con la inflación. O sea, aquellos que tenemos algunas canas, ya la vivimos en la inflación y sabemos lo perversa que es, lo que divide, que hace confrontar, que corrompe la sociedad, porque no sabemos cuánto vale cada cosa. Es demasiada la hipocresía. No es fácil sobrellevarla, porque ayer se estaba justificando el paro, explicándolo, hablando técnicamente de la necesidad del paro. Y hoy son mafiosos, los dirigentes, son gente que pone palos en la rueda, cada uno de los laburantes, son violentos aquellos que tienen que enfrentar la violencia del Estado, porque el Estado neoliberal siempre, el final del 2001, será un final también para este tiempo, si las cosas siguen así, si no cambian el rumbo, si aquellos que contienen y manejan a Macri, las corporaciones, particularmente la mediática, no lo frenan un poco. Porque no se puede vivir provocando al que lo está pasando mal. No sale esta gente por gusto, no paran porque les da placer, lo hacen porque tienen motivos para protestar, motivos que impulsaron a la CGT tardíamente quizás a hacer el paro. Pero esa tardanza es la mejor demostración de que no es un paro político, como desde la absoluta insolvencia pretende decir el ministro de Trabajo Triaca. De haber sido político lo hubieran hecho ya 4 o 5 veces, porque hubo motivos, cuando se supo la pobreza creciente, cuando echaban miles y miles de trabajadores, cuando el salario empezó a quedarse cada vez más atrás, cuando vinieron las facturas, y esto también lo paga el obrero, el trabajador. Ya no les alcanza porque el salario se deprimió, porque las facturas son muchísimo más caras. No tienen derecho al pataleo, los obreros, los trabajadores, los millones de personas que además, muchísimos de ellos los votaron porque les habían prometido un cambio. Nunca se enteró nadie de cuál era exactamente el cambio, porque ahora que lo vemos, el cambio era claramente para empeorar. El cambio era para apalear a los trabajadores, no para discutir paritarias. No quieren la paritaria. Un juez ha tenido que decirles ahora, en el tema de los docentes, que tienen que hacer la paritaria nacional a un gobierno que escamotea el cumplimiento de la ley. La justicia le dice, tienen que hacer la paritaria, están obligados a hacer la paritaria, están obligados a cumplir con la ley. Este era el cambio. Bueno, si el cambio que les habían prometido a los trabajadores, a los que los votaron, no era el que quedó en la cabeza, en el imaginario, en la subjetividad que ellos crearon con la habilidad que tiene el neoliberalismo para crear esa subjetividad, por lo menos permitámosle a la gente, al cabo de 15 meses de padecimiento, porque desde el primer día se está padeciendo, que puedan protestar. Lo primero que hicieron fue entregarle todo el dinero posible a los que más tienen. Y por supuesto, como hace falta el dinero para construir la economía, se la quitaron a los que laburan. Se la quitaron en las facturas que ahora tienen que pagar y antes no pagaban. Se las quitaron en ese salario depreciado porque las grandes corporaciones dicen que para ser competitivo es necesario que los obreros ganen poco. Esto es lo que han hecho. Este no era el cambio que la gente creyó.
que estaban prometiendo.